Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Abel Peña Cañón, soy estudiante de licenciatura en básica con énfasis en matemáticas del CAU Chiquinquirá. Quiero dar a conocer mi presentación del desarrollo de la estrategia de aprendizaje número 2 de esta disciplina. Bueno, en primer lugar, la geometría se aplica en la realidad de la vida cotidiana, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la astronomía, en los deportes, en la música, en la ingeniería y se usa en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, se dice calles paralelas, tubos cilíndricos, la escalera en espiral, el reloj hexagonal, entre otros ejemplos. Sirve en el estudio de otros temas de las matemáticas. Por ejemplo, un modelo geométrico de la multiplicación de números o expresiones algebraicas lo constituye el cálculo del área de los rectángulos. Permite desarrollar en los alumnos su percepción del espacio, su capacidad de visualización y abstracción, su habilidad para elaborar conjeturas acerca de las relaciones geométricas en una figura o entre varias figuras, y su habilidad para argumentar al tratar de validar las conjeturas que hace. Teniendo en cuenta los requerimientos de esta estrategia, se busca dar respuesta a los siguientes interrogantes. El primer interrogante es: ¿cómo se evidencia el desarrollo de los procesos geométricos en la construcción de un escenario de conocimiento cuando el docente explica un concepto matemático? Se evidencia el desarrollo de los procesos geométricos si los estudiantes se apropian del concepto, lo describen y lo argumentan. Además, si el educando tiene la capacidad de ejemplificar, comparar y aplicar conceptos en situaciones de la vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que la actividad geométrica involucra tres clases de procesos cognitivos. Primero la visualización, el segundo el razonamiento y el tercero la construcción. Bueno, viene otro interrogante. ¿Cuáles temas de geometría son susceptibles de llevar al aula en un contexto de trabajo por proyectos? Al trabajar en proyectos, los estudiantes pueden tener incontables veces la oportunidad de explorar un tema a través de las representaciones que emplea un entendimiento de los números, la geometría y la medición de cantidades. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de enseñanza basada en el alumnado como protagonistas de su propio aprendizaje. Existen diversas estrategias de aprendizaje en este tipo de metodologías. Entre ellas está el ensayo, la elaboración y organizacionales para tareas básicas y tareas complejas, además de las afectivas y las de monitoreo. Vamos a mirar las temáticas que se pueden abordar. Entonces, primero encontramos figuras geométricas básicas. Decimos que las figuras geométricas son el objeto de estudio de la geometría. Es la rama de las matemáticas que se dedica a analizar las propiedades y sus medidas de las figuras en el espacio o en el plano. Otro tema es sistemas de medidas. Bueno, existen varios sistemas de unidades, tomando como referencia el Sistema Internacional de Unidades SI,
Es el sistema más moderno y más usado en la actualidad, el sistema métrico decimal, que podemos trabajar los submúltiplos y los múltiplos. Además, encontramos el sistema sexagesimal de unidades, denominado así porque sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo. Otra temática muy importante son los conceptos básicos geométricos. ¿Cuáles son los conceptos básicos geométricos? Entonces está el punto, la línea y el plano. También se puede trabajar la temática de geometría plana. ¿Cuál es la geometría plana? Es la rama de la geometría elemental que estudia las propiedades de superficies y figuras planas, como el triángulo o el círculo. También podemos ver la importancia de la geometría en la vida cotidiana. El aprendizaje de la geometría en la escuela es de suma importancia, ya que todo nuestro entorno está lleno de formas geométricas. En la vida cotidiana es indispensable el conocimiento geométrico para orientar adecuadamente en el espacio, haciendo estimaciones sobre formas distintas para distribuir objetos en el espacio. Acá podemos ver en el esquema cómo está organizado el método de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, en primera medida se dice que el proyecto surge como una necesidad real del saber o de conocer algo. Es un acto de inquirir. Entonces, el grupo se enfrenta a una situación problemática a la que debe dar respuesta. Los estudiantes se plantean qué saben de la cuestión y qué necesitan saber de esta misma. No existe un estudio previo de los materiales para poder abordar el proyecto, ni el profesor les prepara a los estudiantes la información que van a necesitar para abordarlo. Al final de la investigación, los grupos muestran a la asamblea de la clase cuáles son los resultados de la investigación. Y finalmente está la evaluación. Toda la clase se reúne para poner en común lo aprendido y para volver a plantearse qué saben ahora de la cuestión y qué necesitan saber después. Bueno, el último interrogante es: ¿qué estrategias desde la resolución de problemas utilizaría para realizar un acercamiento al aula multigrado, siendo usted el profesor de matemáticas de grado noveno? En esta instancia se tomó como referencia este autor, el cual enfatiza que en matemáticas la resolución de problemas juega un papel muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la enseñanza como en la vida diaria. Por lo tanto, en esta estrategia utilizaré desde la resolución de problemas para realizar un acercamiento al aula multigrado. Se hará la modelación gráfica. Bueno, ¿cuáles son los pasos para la modelación gráfica? El primero es identificar las características de los conceptos que se relacionan con el modelo gráfico. El segundo, ilustrar en un plano los conceptos y relaciones. El tercero, analizar la correspondencia entre la situación y la gráfica. El cuarto, relacionar los conceptos que participan en la situación. El quinto, representar los conceptos y las relaciones lo más cercanamente posible a lo dado en la situación. Bueno, acá en esta imagen, como se puede observar, es una infografía sobre el desarrollo y el proceso investigativo que se realizó en la primera estrategia. Se realizó un proceso de medición en la que se hallaba el área de un terreno irregular. Se siguieron algunos parámetros, se tuvieron en cuenta
los diferentes sistemas de medida de longitud y algunos instrumentos, como podemos observar el decámetro, y un instrumento científico tecnológico que se denomina el teodolito, el cual nos permite realizar diferentes medidas de longitud en diferentes direcciones. Este proceso es muy enriquecedor porque se pueden utilizar diferentes métodos para llegar a la respuesta cuando se trata de hallar medidas de figuras irregulares, como en este caso que era un terreno que no tenía una forma básica, es decir, no tenía como forma un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Por lo tanto, nos permitió acercarnos a una figura la cual no es tan común y nos permite idear técnicas para llegar a la resolución de un problema. Como conclusiones, los problemas que se plantean en la escuela deben estar relacionados con el contexto de los estudiantes, es decir, con la situación real en la cual se desenvuelven, pues esto despertará la curiosidad e interés en los escolares. Hay que tener en cuenta que la resolución de problemas con información y datos recolectados de fenómenos físicos adquiere día a día mayor auge como alternativa de enseñanza en los salones de clases. Las corrientes contextualizadas han contribuido a integrar otras áreas, por ejemplo la estadística, la geometría, la modelación y la simulación matemática. Buenas noches, mi nombre es Gladys Rivera. La siguiente actividad corresponde a la estrategia de aprendizaje número 2 de didáctica de la geometría a través de la resolución de problemas, en la cual hay que dar respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, ¿cómo se evidencia el desarrollo de los procesos geométricos en la construcción de un escenario de conocimiento cuando el docente explica un concepto matemático? Se evidencia a partir del espacio geométrico. Es decir, que cuando se está explicando un concepto matemático, inmediatamente acudimos a la geometría. Por lo tanto, cuando el docente explica un concepto matemático, se hace uso de la geometría para darle soporte a los diferentes conceptos matemáticos. Un ejemplo que vemos aquí es, por ejemplo, al sumar 6 más 2 y a representarlo en la recta numérica. Ahí estamos haciendo uso del concepto geométrico, la representación que se hace en la recta numérica. Otro ejemplo que podemos ver es al representar gráficamente la fracción 2 sextos. Vemos aquí la fracción, la representación gráfica. Esta constituye el concepto geométrico. Aquí se evidencia la geometría en esta representación gráfica. La siguiente pregunta es: ¿cuáles temas de geometría son susceptibles de llevar al aula en un concepto de trabajo por proyecto? En un contexto de trabajo por proyecto. Veo que el trabajo por proyecto ofrece la posibilidad de que el alumno se enfrente a situaciones reales de la vida cotidiana y que además desarrollen diferentes habilidades y destrezas que las cuales permiten que el alumno se motive y aprenda de manera significativa. Entonces, para la enseñanza y aprendizaje de la geometría se pueden trabajar en el aula diferentes proyectos como el festival de cometas, canecas para recoger basuras, se hace con tapillas. Dependiendo del proyecto que se va a utilizar, se utilizan diferentes temas de geometría como son los ángulos, vértices, segmentos, rectas, figuras geométricas, propiedades de las figuras geométricas, perímetro, volumen y área de figuras geométricas. La siguiente pregunta es: ¿qué estrategias de la resolución de problemas utilizaría para realizar un acercamiento a un aula multigrado siendo usted profesor de matemáticas de grado noveno? Se pueden utilizar diferentes estrategias, actividades en grupo, como la estrategia de las 3 actividades. Esta consiste en llevar una actividad de nivel mínimo, otra de nivel satisfactorio y otra de nivel más avanzado.
ya que en un aula multigrado se presentan alumnos con diferentes capacidades. Unos tienen un nivel más bajo, un nivel más alto y otro nivel más avanzado. También se pueden realizar actividades grupales como el juego y también el uso de las herramientas tecnológicas.